Qué bueno poder reunirnos una vez más para hacer una reflexión acerca de la palabra de Dios, y no solo acerca de la palabra de Dios, también hacer una reflexión acerca de nuestra vida. El año está a punto de finalizar y en el ambiente pareciera que todo el mundo se encuentra en función de eso, haciendo los preparativos para las fiestas de fin de año, ¿no? Otros haciendo planes ya para el año siguiente. Y bueno, siendo de que nos rige el mismo calendario, entonces estamos también pendientes del cambio, digamos, del año. Sucede que así como pensamos en las cosas materiales, también es importante hacer preparativos que sean de orden espiritual. Es un buen momento para hacer una retrospectiva de cómo nos ha ido espiritualmente, cómo hemos estado, cómo hemos sido en el año que está a punto de terminar. Y también pensar un poco en cuál será nuestra proyección, la proyección de nuestra vida espiritual para el año que se aproxima. Como un insumo, como para ayudar a esa reflexión, estaremos hoy recordando la historia de Jacob y su familia. Estudiaremos entonces, ahora reflexionaremos acerca de ese pasaje que encontramos en el libro de Génesis, que se llama Regresando a Betel. Como siempre, al abrir las páginas del santo libro que contiene la revelación de Dios, no podemos hacerlo basado solo sobre nuestro propio intelecto. Necesitamos la ayuda del Señor. Sin esa ayuda no podríamos entender. Así pues, elevemos a Dios nuestros ruegos. Bondadoso Padre, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos diste un año y sabemos de que si es nuestra voluntad, tú nos acompañarás hasta el último día de nuestra vida. Hoy suplicamos, como siempre, que el Espíritu Santo nos acompañe a reflexionar acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces le invito para que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 35. Y comenzamos en el verso 1. Y leo ahí en la palabra del Señor: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar todo lo que encierra este pasaje, que es un pasaje breve, corto, pero es increíble el contenido que tiene. Primero, Dios dijo a Jacob. No es que a Jacob se le ocurrió. No, Señor. Fue Dios quien le dijo que lo hiciera. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Nosotros no debemos actuar, no debemos obrar por nuestro propio ingenio, nuestras propias ideas. Debemos sentarnos quietamente y entonces permitir que Dios nos instruya. Debemos estar atentos a lo que Dios nos dice. Y por supuesto, Dios no nos habla hoy audiblemente. Probablemente algunos sí, ¿verdad? Pero eso no es lo normal. Él nos habla todos los días
Y cada vez que nosotros lo querramos, nos habla por medio de la Sagrada Escritura. Mientras ignoremos lo que nos indica su palabra, nosotros estaremos expuestos a ir por caminos equivocados. Entonces, claro, recuerde, Dios le dijo a Jacob, no fue Jacob el que dijo, bueno, se me ocurre hacer esto, ¿verdad? No, Dios dijo a Jacob. Y claro, cuando estudiamos la Santa Biblia, Dios dice a nosotros. ¿Por qué le dijo? Le dijo, levántate. Levántate. ¿Y cuándo es que nos dicen levántate? Nos dicen levántate cuando nos encontramos inactivos. Es normal y claro, qué pleito el de los papás y las mamás con los hijos pequeños cuando van a ir a la escuela, ¿no? A veces también con los grandes. Y se llega la hora y ellos no dan señales de estar activos, ¿no? Entonces le dice, levántate. Y la palabra hebrea traducida por levántate en este pasaje es kum. Y kum, entre los varios significados que tiene, también está cambiar. O sea, que levántate, en realidad levantarse es cambiar de posición, ¿no? Pero también puede significar ordenar, enderezar, renovar, restaurar. Todos los diferentes significados atribuidos a esta palabra hebrea tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con un cambio, implican un cambio. O sea, algo no estaba bien, algo no está bien. Y por eso Dios le dice a Jacob que eso que no está bien debe de modificarse. En otras palabras, esta expresión levántate es un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio. Eso es lo que significa, ¿no? Y en el griego, arrepentimiento viene de metanoeo, que es la misma raíz de metamorfosis, que quiere decir cambio de forma. Metanoeo es cambio de adentro, ¿no? Es cambio de mente. Entonces, en el menor de los casos, implicaría dejar la inactividad. Entonces, Dios dijo a Jacob, levántate. Pero no solo se lo dijo a Jacob por medio, si el Señor quiso que quedara escrito, entonces eso también es para usted y también es para mí y también es para cada ser humano. Entonces, Dios nos dice, levántate, abandona esa inactividad, debes cambiar. Y es interesante porque luego que le dijo, levántate, le dijo, y sube. No te quedes ahí. Debes elevarte. Debes crecer. Es interesante porque uno de los problemas más grandes a veces que adolecemos es el conformismo, ¿no? Nos conformamos, bueno, ya voy a la iglesia. Y los que todavía no van a la iglesia se conforman con decir, bueno, pero es que yo no soy tan malo, no le levanto calumnias al vecino, y no robo, y no hago esto, y ya, se conforman con eso. Mire, la voluntad de Dios es que estemos en crecimiento continuo, es decir, que cada día vayamos siendo mejores. De hecho, el plan de Dios es que lleguemos a ser como nuestro divino Salvador, como el Señor Jesucristo, ¿no? Eso es recuperar completamente la imagen de Jesús. De eso se trata el Evangelio. Entonces, Dios le dice a Jacob, levántate y sube. No te quedes ahí donde estás. Y quiero insistir en que no solo se lo dice a Jacob, se lo dice a usted y me lo dice a mí.
¿verdad? Levántate, sube. Pero también no lo dejó ahí que subiera a donde quisiera, ¿verdad? No. Dios le dice a dónde debe subir. Y ponga cuidado. Bueno, estamos comentando el verso 1, ¿sí? Le dice, levántate y sube a Betel. Sí, no es que se iba a levantar e iba a subir a cualquier parte. No. Dios le dice a dónde. Igual, a nosotros también. Dios nos dice a dónde. Y aquí está el lugar a donde manda Dios a Jacob. Entonces igual, a nosotros también. Le dice, y sube a Betel. Betel. ¿Y qué es Betel? Sucede que Betel era un lugar que no se llamaba Betel. Pero Jacob vivió ahí una experiencia maravillosa. Y entonces, para recordarlo un poquito, vamos a ir a Génesis, el capítulo 28 y el verso 17. Jacob quedó dormido. Y entonces Dios le dio un sueño. Y en el sueño Jacob vio que una escalera. Y la escalera dice que llegaba hasta el cielo, a la presencia de Dios. Y que por esa escalera subían y bajaban ángeles. Y dice el verso 17, por eso está en capítulo 28 de Génesis. Y dice el verso 17, cuando Jacob despierta, ¿no? Y se da cuenta. Dice, cuán terrible es este lugar. Y oiga, porque esto es importantísimo para nosotros. Dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. De hecho, etimológicamente, Betel quiere decir casa de Dios. Entonces, Dios le dijo a Jacob que se levantara y que no se quedara donde estaba, sino que necesitaba subir. Y que para ser elevado, para subir, para crecer, necesitaba ir a la casa de Dios. Que la casa de Dios era puerta del cielo. Y bueno, quiero seguir insistiendo en que esto no era solo para Jacob, también es para usted, también es para mí, es para todo ser humano. Dios nos está diciendo, miren, levántense, no pueden quedar así, necesitan crecer, tienen un potencial maravilloso, ¿sabes? Pero ese potencial no se va a hacer efectivo si ustedes se conforman con la situación en que están. Deben crecer, deben acercarse a mí, dice Dios. Y entonces para eso, dice, vayan a Betel. Betel es casa de Dios, puerta del cielo. Y aquí hacer un paréntesis y recordar lo siguiente. Mire, es muy frecuente en la actualidad que haya personas, y a veces hay hermanos mismos en la iglesia, que se han dejado contaminar con este pensamiento. Si yo leo la Biblia y si yo estudio en la casa y en la casa oro, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Sabe qué es eso? Eso es autosuficiencia. Mire, usted jamás debe olvidar que la iglesia es un invento de Dios. Si Dios hubiese sido la voluntad de Dios de que fuésemos átomos aislados, entonces Dios no hubiera establecido la iglesia. Dios se refiere a su pueblo como un rebaño. No tiene ovejas perdidas. Cuando hay una oveja perdida la va a traer. Entonces, no. Si usted es de esos que
por una u otra razón, a veces excusas inventadas, se ha apartado de la congregación, bueno, no haga muchos planes, regrese. Dios está diciendo, levántate, sube a Betel. Betel es casa de Dios y puerta del cielo. No puede quedarse allá solo, ¿verdad? Como una célula ya abandonada. No, Señor. Esa no es la voluntad de Dios. En Hebreos, el Señor dice en el capítulo 10, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, dijo, sino exhortándoos unos a otros, cuanto más, dice, cuando veis que el día se acerca. Entonces, es importante que si tenemos esa actitud, la hagamos a un lado y escuchemos la voz de Dios que dice, sube si quieres crecer, si quieres levantarte, si quieres dejar atrás lo que eres ahora y ser mejor, sube a la casa de Dios, sube a Betel. Y note luego lo que le dijo. Y le dijo, y quédate allí. Quédate allí. Es decir, no es llegar solamente de visita y salir corriendo. Me da tristeza cuando hay personas, hay hermanos que llegan, a veces hasta tarde llegan, y entran a la iglesia, ya el culto a veces ya ha comenzado, y apenas se dice el amén y corren. Mire, o sea, me da tristeza. Fíjese que David decía que para él era mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Claro, David entendía de qué se trataba, ¿no? Claro. Por eso el Señor dijo que David, inspirado, palabras inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? En los que aludieron a David, dice en el libro de Hechos que era un varón conforme al corazón de Dios. Él quería estar en la casa del Señor. No quería salir corriendo. Pero aquí, y el Señor le dice aquí a Jacob, sube a Betel y quédate ahí. No es llegar, sino no es llegar solamente de visita. Es permanecer, es perseverar. Permanecer es la clave. Ese es lo mismo que dice en el Salmo 91. Dice que en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, dice. No dice el que llega y al abrigo del Altísimo y luego sale de nuevo, de regreso. No. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces le dijo, el Señor le dice a Jacob, y claro, le dice a usted y me dice a mí, sube a la iglesia, a la casa de Dios, a la puerta del cielo, y quédate ahí. Es decir, es triste. ¿Por qué? Porque a veces hay tantos hermanos que han sido bendecidos con dones, pero debido a su inconstancia, simple y sencillamente no se puede contar con ellos para la obra. Sí, ahora probablemente, no sé si están en los nombramientos en este momento o ya terminaron, pero es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos no se quedan, llegan de visita y salen corriendo, y al final, pues no se sabe si están o no están. Recuerde, Dios dice a Jacob, levántate, no te conformes, sube, quiere decir mejora, ve a Betel, ve a la casa de Dios, puerta del cielo, y le dice, y quédate ahí. Es decir, quédate ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. O hasta que usted sea llamado a descansar para ir al sepulcro.
Entonces, hasta entonces, quédate ahí. Y luego le dice, cuando vayas a Betel y te quedes ahí, no vas a ir ahí a estar en inactividad de nuevo. No, le dice, y haz ahí un altar. Y claro, la palabra altar está asociada ¿con qué? Está asociada con religión. Sí, está asociada con religión. Y sabe que la palabra, la altar, viene de una raíz hebrea que significa degolladero. Degolladero, sí. En otras palabras, altar es un lugar de sacrificio. Es un lugar de ofrendas. El altar era ese lugar en donde se ofrecía el animal que debía morir, ¿no? El cordero, la cabra, los pajaritos, las palomas, quiero decir. Entonces, y además de eso, estaba también el altar del incienso, donde se ofrecían inciensos, se ofrecían las oraciones. Precisamente el incienso representaba, ¿no?, las oraciones que se elevaban hacia Dios y que eran de un olor agradable. En otras palabras, altar significa lugar de entrega. Es sacrificio, ¿no? Lugar de entrega. Altar significa también renuncia de algo. Por supuesto, el que lleva al altar a sacrificar un cordero ha renunciado a ese cordero. Ya no es suyo, ya lo entregó. Altar significa entrega. Entonces, dice, haz ahí un altar. Significa tener disposición al sacrificio. Tener disposición al sacrificio. Y creo yo que esta es la razón por la que muchos no reciben la bendición que Dios quiere darles cuando van a la iglesia. Porque no van con su conciencia pensando en poner todo en el altar, es decir, de entregar todo. Y mientras no entregue todo, su vida, sus pensamientos, su corazón, el Espíritu Santo no podrá tener control total, no podrá hacerse cargo totalmente. Entonces, le dijo, ve a la casa de Dios, que es puerta del cielo, quédate ahí, permanece, sé constante, quédate ahí y haz un altar. Es decir, tienes que tener disposición de renunciar a algo para ofrecerlo a Dios. Y lo primero que debemos sacrificar es nuestro ego, es nuestro yo, es nuestro orgullo. Solamente cuando tenemos esa actitud, cuando tengamos esa actitud, la casa de Dios será un lugar de bendición para nosotros. Mientras no podemos ir, pero si no vamos a edificar el altar que Dios le dijo a Jacob, entonces no, porque vamos a ir con una actitud de nada más ver qué traigo, no qué entrego. Y no podemos traer mucho si primero no hacemos espacio. Y para hacer espacio hay que vaciarnos. Hay que vaciarnos. Y Dios le recuerda algo a Jacob. Le dice, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Jacob.
O sea, no es un altar a cualquiera. No, a cualquier Dios. No es un altar a ninguno de los personajes bíblicos. No. Le digo, debes hacer un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y me llama la atención que Dios le menciona esto a Jacob. Mire cómo es Dios. Dios es maravilloso. Dios es lindo. Dios nos trata como no merecemos. Jacob, cuando tuvo esa visión, Jacob no era perfecto. Jacob había cometido fraude. Había engañado a su papá en complicidad con su madre. Le había hecho creer que él era Esaú para que le diera la bendición de la primogenitura. Y entonces, claro, esto hizo que su hermano quisiera matarlo. Y por eso es que él sale huyendo, ¿no? Y a esto es que hace referencia a Dios. Le dice, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Dios amaba a Jacob, a pesar de que Jacob era en ese momento un engañador. Dios no nos ama por lo que somos, nos ama por lo que Él es. Él es amor. Y algunos se abstienen de buscar a Dios, se abstienen de venir a la iglesia porque dicen, no, pero es que yo soy muy malo, es que yo he hecho tantas cosas y Dios no me va a perdonar. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios no le abandona. Somos nosotros los que abandonamos al Señor. Dios puede recibirnos si nosotros reconocemos nuestra falta y vamos a Él. El Señor Jesucristo, que vino para dar a conocer cómo era el Padre, lo dijo claramente. Dijo que los pecadores son los que tienen la necesidad urgente de su ayuda. Los fariseos le criticaban a Jesús porque le decían que se juntaba con los pecadores, con los publicanos. Y Jesús respondió de esta manera. En Mateo 9:12 dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, si usted es un enfermo espiritual, lo reconozca o no lo reconozca, todos somos enfermos espirituales. Todos necesitamos al médico, al único médico que puede resolver nuestra enfermedad del pecado. Debemos venir a Él. Y Jesús lo dijo, ¿no? El que a mí viene, no lo echo fuera. Y aquí estaba Jacob. Jacob que iba pensando, pero ¿qué hice? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué consecuencias me va a tener todo esto? Y Dios, en su bondad, ese Dios maravilloso, ese Dios tan lindo, le dice a Jacob, aquí estoy. No te he dejado de amar. Siempre te he amado y siempre te voy a amar. Y le da la oportunidad de recibir su bendición. Está claro, Jacob se arrepintió y ahora Dios dice a Jacob, ¿no? Le dijo, de nuevo, repasando lo que veníamos viendo desde el verso 1, Dios le dice a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate ahí, haz un altar ahí, al Dios que te sacó, al Dios con el que te encontraste cuando eras un fugitivo. Ahora yo le pregunto, ¿será que usted es un fugitivo?
Usted podría decir, no, pero no soy un fugitivo. Tal vez con la ley de los hombres, ¿no? Tal vez. Pero con la ley de Dios, sí. Porque está escrito, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Es decir, somos fugitivos condenados a muerte. Claro. Pero Dios nos ama. Y por eso Él nos ha concedido el Evangelio, nos dio a Jesucristo, ¿no? Y nos da las indicaciones de lo que debemos hacer. Y entonces llegamos al final del verso 1 del capítulo 35. Vamos al verso 2. En el verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Me encanta. ¿Por qué? Porque miren, lo que Dios nos dice, lo que hemos entendido, ¿no? Su mensaje no es solamente para nosotros como individuos. Es para que lo compartamos con los demás, que también son pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Y sabe, esto es parte de la mayordomía. Sí, a menudo asociamos la mayordomía con la administración del dinero. Y eso es parte importante de la mayordomía. Pero también la administración de la salud. Pero también nosotros somos mayordomos del conocimiento que Dios nos ha revelado. Y claro, tenemos la sagrada responsabilidad ¿de qué? De ministrarlo a otras personas. Primero con los del círculo más cercano, y luego con los que están un poquito más lejos, y luego con los que están más lejos, hasta donde podamos. Y esto es lo que hizo Jacob. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. No se quede con el conocimiento, no se quede con lo que Dios le ha dicho. Y claro, hoy es más fácil de compartir lo que Dios nos ha dicho. Es muy fácil. Bueno, al terminar de ver esta reflexión, usted puede darle compartir con los demás, con su familia y todo lo que están con usted. Y ya usted les manifestó que los ama al enviárselos. ¿Qué van a hacer ellos cuando les llega? Eso ya no es cosa suya, esa ya es mayordomía de ellos, ¿no? Pero usted hizo lo correcto. Eso es lo que hizo Jacob. Jacob no se quedó él con lo que Dios le había dicho. Fue y lo compartió con su familia y además lo compartió con los demás. Muy bien. Pero también el Señor le dijo, Jacob le dice a su familia y a los demás, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Miren, no nos podemos encontrar con el Dios verdadero a menos que tengamos la disposición de abandonar los dioses falsos que ahora estemos adorando. Un Dios ajeno es cualquier persona o cualquier cosa a la que hemos puesto en el lugar que le corresponde únicamente al Dios que creó el universo. Solamente Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Un ídolo es aquello que domina nuestros pensamientos, que motiva nuestras acciones, que ocupa nuestro tiempo, que orienta nuestra vida. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues el dinero. Algunos idolatran el poder político. Otros los logros académicos. O quizás algún pariente. Un deporte. Las redes sociales.
el trabajo mismo. En fin, un antepasado que ya murió, una persona buena que existió en algún momento de la historia. Todo eso. Si eso ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios, es un ídolo. Y por supuesto, yo suelo decir que el ídolo más adorado es nuestro propio ego, ¿no? Sí, a veces ni nos damos cuenta. Y pensamos que los ídolos solo están afuera, ¿no? No, no. El ídolo más adorado somos nosotros, es nuestro yo, es nuestro ego. Y cuando usted pone en primer lugar sus opiniones en contra de lo que Dios ha dicho, usted se está poniendo en el lugar de Dios, usted se está idolatrando a usted mismo. Y Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y hermano, amigo, eso también es para nosotros ahora, porque mientras tengamos esos dioses ajenos, no podremos adorar al Dios verdadero. El Dios verdadero no tendrá oportunidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque su espacio ha sido ocupado. Claro, más adelante Dios volvería a llamar la atención a esto, ¿no? Y lo escribiría en piedra. En Éxodo 23 y en Deuteronomio 5:7, el Señor dijo y escribió: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Y entonces Jacob dijo a su familia y a los otros: quiten todo dios ajeno de entre ustedes. Y luego dijo: y limpiaos. Es decir, junto con quitar los ídolos, también tenían que eliminar todo aquello que contamina, lo que intoxica, lo que embriaga, lo que enferma, lo que hace impuro. ¿Y qué es eso? Bueno, puede ser lo que vemos, lo que leemos, con lo que nos entretenemos, con lo que nos divertimos, lo que oímos, lo que comemos también, lo que bebemos también. Entonces dijo: dijo, limpiaos. Limpiarse es eliminar de la vida todo aquello que nos hace inmundos para estar en la presencia de Dios. Y también, y luego agregó en el verso 2: y mudad vuestros vestidos. Me encanta, porque en este pasaje está tan lleno de sabiduría. Y dice: y mudad vuestros vestidos. Dejen los ídolos, límpiense y muden sus vestidos. La muda o el cambio de vestido es un símbolo del nuevo nacimiento. Es un símbolo de la transformación del carácter. Jesús lo ejemplificó con la parábola de la fiesta de bodas. Leo en Mateo el capítulo 22, los versos 11 al 13. En la parábola de la fiesta de bodas, Dios había mandado, como los invitados originales no vinieron, Dios dijo: vayan, inviten a todos, digo, que vengan. Y luego dice que el rey entró para ver a los convidados. Y dice el verso 11: y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Enmudeció porque no tenía nada que decir. Porque el rey, él ofrecía el vestido para que se lo pusieran. Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos
y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanito, amigo, mire, a menos que nosotros permitamos que hagamos a un lado los ídolos que ahora adoramos, a menos que roguemos a Dios para que nos conceda la gracia para ser limpios, y a menos de que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, es decir, eso es mudar el vestido, eso es ponerse el vestido de bodas. A menos que eso ocurra, nosotros no podemos tener esperanza. El Señor Jesucristo es bien transparente. Él dice, atadle y echadle fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, es bonito escuchar que Dios quiere llevarnos al cielo, a que participemos allá en las bodas del Cordero. Pero para eso hay que mudar nuestros vestidos, hay que nacer de nuevo. Hay que haber renunciado a los ídolos. Hay que haber tomado la decisión de subir a Betel y quedarnos ahí y edificar un altar. Ya expliqué el significado de todo eso, ¿no? Pero si no llegamos al punto de esto, ¿qué va a ocurrir? Simple y sencillamente lo mismo que le pasó a esta invitada. Es ser echado fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que el Señor dijo. Y claro, nosotros no podemos decir otra cosa. Le estaríamos mintiendo, le estaríamos engañando si le dijéramos, no, que todo está bien así. No, Señor, no está bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de todos? Dice el verso 4 del capítulo 35 de Génesis, así dice, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Resaltan aquí dos cosas. Uno, la sumisión de la familia, ¿no? De los familiares de Jacob y de los que estaban con él, el clan familiar. Entonces, el patriarca, la autoridad establecida por Dios, el líder espiritual, fue el que habló en nombre de Dios. Dios le había dicho, deben hacer esto. Y me llama la atención porque ninguno de ellos, ni uno solo, pidió más explicaciones. Ni uno solo argumentó en contra para no hacer lo que Dios había dicho. ¡Qué bendición! Cuando lo que Dios dice no se discute. Lo que Dios dice se obedece. Y eso es lo que hizo esta gente. Algunos piden las 1001 explicaciones de lo que Dios ha dicho. Mire, hay cosas que Dios ha dicho que no las podemos explicar porque Dios no lo ha revelado, pero Él lo ha dicho. Y por eso es que nosotros debemos andar por fe y confiar en que todo lo que Dios dice, lo dice porque nos ama. Lo dice porque Él es maravilloso y solo quiere lo mejor para nosotros. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Yo necesito pedirle explicaciones a otro ser humano, pero a Dios no necesito pedirle explicaciones. Y estos no lo hicieron, y esto llama la atención, ¿verdad? En segundo lugar, dice que entregaron todos los dioses ajenos. Esto es una renuncia total a los estorbos para tener una devoción sana al Dios verdadero. Y claro, en la actualidad, la situación en las iglesias es dolorosa, en el sentido de que Dios mismo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en referencia a la iglesia de la Odisea,
que representa a la iglesia del tiempo del fin, a la iglesia del juicio, dice que es tibia. Es decir, no ha renunciado a todos sus ídolos. Ha renunciado a parte de sus ídolos. Y como resultado, dice, mientras no haga esa renuncia total, dice, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Ese es el equivalente a echarle fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, y se despojaron, dice, de los dioses ajenos que había en poder de ellos y de los zarcillos. A mí me gusta más cómo lo traduce la versión Dios habla hoy, porque dice, y los aretes que estaban en sus orejas. Eso es como más actual para nosotros, ¿no? Los aretes. Miren, aunque se argumenta una serie de razones para el uso de joyas, por ejemplo, algunos dicen que las joyas son para resaltar la belleza. Es cuestionable, por cierto, ¿no? Para dar seguridad psicológica. Claro, para muchos las joyas son una muleta, para la gente que tiene poca autoestima, por ejemplo. Recuerdo una amiga me contó una vez que ella, cuando era inconversa, no podía salir a la calle sin joyas. Me dijo que cuando salió de su casa un día y se le olvidó ponerse sus joyas, de repente cuando iba a medio camino se dio cuenta que no llevaba joyas. Dice que se sentía como desnuda y tenía una autoestima tan maltratada que tuvo que entrar, dice, en un almacén en el camino y comprar unas joyas de fantasía para ponerse. Bendito el Señor que se encontró con Jesucristo. Y entonces pudo desarrollar una sana autoestima y abandonó las joyas definitivamente. O sea, esto me lo contó cuando ya había abandonado las joyas. Entonces, otros usan joyas, ¿por qué? Para mostrar un estatus de relativa superioridad o riqueza, ¿no? Etcétera. En el fondo, cualquier razón para el uso de las joyas tiene como fundamento ¿qué? Un problema del yo, del ego. En la mayoría de los casos es exaltación del yo, es la veneración del ego, es atraer las miradas a mí, es que los demás me admiren. Claro, no es buscar la gloria para Dios, es buscar la gloria para nosotros mismos. ¿Y eso cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama idolatría. Por eso es que Dios ha dejado instrucciones clarísimas. No admiten ningún espacio para hacer lo contrario. En 1 de Pedro, el capítulo 3, los versos 3 al 5, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Una amiga en otro país me contó que en su iglesia las hermanas no usaban joyas de oro, porque aquí dice ni adornos de oro, ¿verdad? Pero usaban joyas, aretes, collares, pulseras de otros materiales, pero no de oro. Es que no es el material, es el motivo. Si usted puede usar, ¿para qué está diciendo también peinados ostentosos? ¿Por qué? Porque el principio es no buscar atraer la atención hacia nosotros. Ese es exaltar el ego. Entonces dice, vuestro atavío no sea el externo, no importa si es de plástico,
si es de plata, si es de madera, si es de menos de oro, no importa. O de vestidos lujosos, dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es que eso es lo que importa. Para Dios eso es. Y miren lo que dice el pasaje en el verso 5, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. ¿Qué es lo que dice el pasaje aquí? Dice que las mujeres santas no se ponen joyas ni adornos externos. No lo necesitan. ¿Por qué? Porque su adorno es que es ese espíritu, ¿qué? Ese espíritu afable y apacible. Es el interior. Y claro, esta enseñanza o este principio también lo encontramos de nuevo en 1 Timoteo, el capítulo 2, los versos 9 y 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Otra vez. Y claro, si en aquel tiempo hubiesen sido comunes los tintes y todo eso, también creo que estaría en esta lista, ¿no? Porque sí es para llamar la atención. O los cortes estrafalarios que ahora se hacen. Y esto no aplica no solo a las mujeres, pero también a los hombres. Dice, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, las personas santas, las personas que profesan piedad, estas dice que no van a buscar que estas cosas externas para adornarse, para llamar la atención, sino que al contrario, será, dice, sus virtudes, serán sus buenas obras. Eso es el adorno. No debe ser un adorno artificial. Debe ser el resultado natural de haber nacido de nuevo. Y entonces, todos aquellos entregaron los aretes, entregaron los dioses ajenos que habían estado cargando. Y dice, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. La versión Dios habla hoy me gusta como dice en este verso, porque allá dice, y los enterró debajo de una encina, porque si simplemente dice los escondió, alguien podría pensar que los metió abajo de un poquito de hojas y ya los dejó ahí por encima. No, señor. La versión Dios habla hoy dice, y los enterró. Y sabe, nosotros debemos enterrar todo aquello que estorba, todo aquello que impide que tengamos una comunión total con nuestro Dios. Y asegurarnos de que queden suficientemente profundos para que no vuelvan a salir. Y eso mismo debemos hacer. Y dice el verso 5 del capítulo 35 de Génesis, y salieron. Dios había dicho a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate ahí, haz un altar. Y entonces él fue y le dijo, él dijo, haz un altar al Dios con el que te encontraste cuando huías, cuando no merecías. Al Dios que te ama, aunque seas pecador. Y entonces le dijo, sube ahí, muda tus vestidos, límpiense. Y dice el verso 5, y salieron. Es decir, quitaron todos los estorbos y entonces se dirigieron ¿a dónde? Se dirigieron a Betel, a la casa de Dios, a la puerta del cielo. Tomaron acción. Obedecieron. Tal como Dios había mandado. Esto es lo mismo que debemos hacer nosotros. Esto es lo mismo que debe hacer usted. Mire, hay personas
que les gusta oír la palabra de Dios. Les gusta. Pero no hacen lo que oyen. ¿Y de qué les sirve? Pero esto sí lo hicieron. Lo hicieron. Dice, y salieron. Y a mí me conmueve este verso, porque dice que ellos salieron, es decir, ellos obedecieron. Recuerde que la cadena de todo esto comenzó en que Dios le dijo a Jacob. Y aquí dice, y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mire, qué hermoso. Me encanta. Ellos obedecen. Y entonces, Dios, claro, ellos habían botado sus ídolos. Eso había quedado enterrado, ya era pasado, y ahora que viene el año del 2022, hermanos, debemos asegurarnos que todas estas cosas que han sido estorbos para nuestra comunión con Dios durante el 21 queden enterrados. Y salir y subir a Betel. Y mire qué maravilloso es Dios. Dice que Dios envió terror sobre las ciudades, es decir, los enemigos, todos ellos tuvieron temor de atacar a este pueblo, ¿no? Y dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios los defendió, Dios los cuidó, Dios puso en los enemigos que el temor, para que no les fueran a hacer daño. Ellos escogieron morar bajo la sombra del Omnipotente. Como resultado, Dios los protegió de sus enemigos. Y claro, una vez más podemos ver nosotros el cumplimiento de las promesas divinas. Por ejemplo, la del Salmo 34. El Salmo 34 dice, el ángel, en el verso 7, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y claro, si el temor de Dios consiste en ¿qué? Consiste en obedecerle. Consiste en abandonar lo que él ha dicho que hay que abandonar y permanecer en él. Es habitar en él, el que habita al abrigo del Altísimo. Quédate ahí, le dijo el Señor a Jacob en Betel. Y entonces, claro, el ángel de Jehová acampa en derredor. Y me encanta también Job, el capítulo 1 y el verso 10. Porque el mismo Satanás da testimonio de que Dios protege a aquellos que, habiendo desechado los ídolos, suben a Betel, se quedan ahí, edifican un altar, se limpian y mudan sus vestiduras. Miren lo que dice, eso es lo que había hecho Job. Dice el verso 10. Satanás está alegando con Dios. Y Satanás, mire lo que dice. ¿No le has acercado tú a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? O sea, Satanás había andado merodeando alrededor de Jacob, de Job, de la familia de Job, de las propiedades de Job, y no había podido hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios le había puesto un cerco alrededor. Eso es lo que Dios hizo con Jacob y su familia y todos los que estaban con él. Le puso un cerco. Eso es lo que va a hacer con usted y eso es lo que va a hacer conmigo. Si nosotros hacemos lo que ellos hicieron. Es decir, confiar en Dios. Escuchar su palabra. Renunciar a la idolatría. Cualquier forma de idolatría, grande o pequeña, notoria o escondida. Pero si venimos a Jesucristo, si venimos a Betel, venimos a la casa de Dios, que es puerta del cielo, dijo el Señor, y permanecemos ahí, con esa disposición a qué, esa disposición de entrega, esa disposición
¿De qué? De transformación, esa disposición de ser limpios, esa disposición de qué? De ser mudados, es decir, de permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Entonces, Dios hará esto. Regresemos a Betel, casa de Dios y puerta del cielo, y permanezcamos ahí todo el año, no por momentos, todo el año, y todos los años que nos resten todavía, limpios de dioses ajenos y toda forma de idolatría. Honremos a Dios confiando en Él, y las promesas divinas serán efectivas en nuestra vida. Y finalmente, cuando Cristo venga, o si nos llama al descanso del sepulcro antes, igual, cuando Cristo venga, estaremos listos para ir con Él. Espero que lo considere y que, igual que Jacob, suba usted y su familia a Betel. Subamos a Betel. Que Dios le bendiga. Amoroso Dios, damos gracias por la vida y gracias porque tú nos muestras el camino. Concédenos tu Santo Espíritu para andar por él. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Canciones